Hola amigos, bienvenidos nuevamente a un nuevo video. Eh, Hace ya un tiempo subí un video, el cual pues se titula, igual aquí en la descripción de este video le voy a dejar el link para que se lo vean, en el cual calculábamos el radio de un segmento elíptico para ciertas situaciones que se nos pueden presentar. En ese video omití haberles explicado esta otra parte, o digamos esta otra situación que también se presenta, que ahora hace ya unos días, haciendo un trabajo allá en la empresa donde laboro, se presentó la fabricación de una tolva, en el cual pues me pude percatar de esta situación que en ese video no le expliqué. Entonces voy a aprovechar pues para hacerles esta otra situación, en la cual se nos va a presentar en algunos trabajos, eh, donde nos van a mostrar unas láminas, sí, así como vemos en esta vista de acá, una lámina que lleva cierta inclinación y que si la miramos desde arriba la veríamos así. Lleva un radio, ¿cierto? Nos muestra pues que lleva un radio, y que obviamente ella también va rolada y va inclinada, en la cual en los planos pues nos van a mostrar los datos que tienen que ver con el radio que ella lleva en esta parte de acá. Este radio es con base a este plan de acá, ¿sí? Esta perspectiva desde acá, viéndolo pues desde arriba. Y nos van a mostrar el radio, ¿cierto? El radio que va a formar la lámina. Y también nos van a indicar pues la cuerda, que es la distancia pues en donde la abertura total pues de este arco. Y nos van a mostrar también pues la altura y la distancia hasta donde se proyecta la lámina. Entonces a nosotros nos toca calcular el radio del corte, ¿sí? De este corte de aquí, porque no va a ser este mismo, porque este radio que está aquí es sobre, obviamente sobre este eje de acá, pero ahora la lámina está rolada sobre este sentido, ¿sí? Sobre este sentido como vemos aquí. Entonces este radio de rolado tenemos que calcularlo, tenemos que averiguar cuál va a ser el radio de rolado, y con ese radio también vamos a calcular obviamente el desarrollo, digamos así, el perímetro que vamos a necesitar para que cuando la lámina se role pues nos quede con esta cuerda, y que también nos quede con este radio de acá. Entonces toca calcular tanto el radio de la rolada de la lámina y también el radio de corte de esta línea acá de la lámina, que cuando ya la lámina se ubique con estas especificaciones nos debe quedar, perdón, nos debe quedar con este radio. Entonces inicialmente para este ejercicio, utilizando pues una lámina de 3/8, vamos a calcular utilizando estos datos que nos dan acá. Así la altura nos dice que es de 1250 y que tiene un desplazamiento de 350. Vamos a calcular obviamente la longitud de la lámina, ¿sí? Lo que vamos a necesitar de la lámina, que en este caso aquí se nos va a formar un triángulo rectángulo, ¿cierto? Entonces tenemos los dos catetos. Vamos a calcular su hipotenusa y vamos a calcular este ángulo de acá. ¿Por qué este ángulo? Porque vamos a necesitar el ángulo que se nos forma aquí. Obviamente el ángulo que se nos forma acá es exactamente igual a este ángulo. Entonces, inicialmente vamos a desarrollar esta primera parte. Con este ángulo que vamos a hallar, vamos a desarrollar este otro triangulito que se nos forma acá. Si lo vemos aquí, ¿sí? En donde este triángulo aquí, obviamente esta línea de acá que es perpendicular al, digamos pues al plan de la lámina, vamos a calcular tanto este cateto de aquí como este otro cateto de acá, teniendo este ángulo. Esta distancia de acá, de este triángulo, si ya la vemos en esta otra perspectiva de aquí, viene siendo esta distancia de la que nos da esta línea de la cuerda, ¿sí? Con respecto a lo que se llega a elevar con respecto a este radio. O sea, en este caso vendría siendo la flecha, ¿cierto? Aquí vamos a utilizar nuevamente el concepto de cuerda y flecha para calcular los radios. Entonces, esta flecha de aquí vendría siendo esta parte de acá de este triangulito. ¿Listo? Entonces, una vez calculemos esta parte de acá, vamos a desarrollar y vamos a calcular esta flecha de aquí, teniendo los datos pues de la cuerda y obviamente el radio.
Y ahí sí, con ese dato de acá más el ángulo que vamos a hallar, vamos a desarrollar el resto del triángulo, el cual este cateto de aquí, este triángulo, nos va a servir como flecha para calcular el radio de la rolada de la lámina. Y este otro cateto de acá nos va a servir como flecha para calcular el radio de corte de la lámina, ¿sí? Donde los dos, cada una de estas flechas que vamos a calcular aquí, van a tener la misma cuerda, que va a ser los 950. Entonces, para calcular esto vamos a hacer lo siguiente. Para desarrollar el primer triangulito, pues vamos a utilizar nuevamente la función de polares, ¿cierto? En donde vamos inicialmente vamos a apuntar los 350, porque acuérdense que necesitamos saber es el ángulo, ¿cierto? De la parte de abajo de dicho triángulo, que vendría siendo el desplazamiento. Por separado, pues con una coma con la altura que nos dio, que fue 1250. Hacemos esto exactamente como está aquí en la calculadora, nos va a dar que la hipotenusa de dicho triángulo es de 1298, es decir, que esta es la longitud de la lámina. Y su ángulo vendría siendo de 74.35 grados. Obviamente en alguna calculadora pues hundimos RCL tangente y nos va a dar el ángulo. Hay otras que ya nos dan los resultados completos de uno. Entonces, y aquí resolvimos este primer triangulito, ¿cierto? En el cual pues ya nos dio la hipotenusa, que es la longitud de la lámina, nos dio que fue 1298, y el ángulo acá, que fue de 74.35 grados, que es exactamente igual a este ángulo de acá. Entonces ya para este triangulito ya tenemos este ángulo de aquí. Ya nos queda faltando calcular esta distancia de acá, que vendría siendo la hipotenusa para dicho triángulo. Y esta hipotenusa vendría siendo, viéndolo desde arriba, vendría siendo esta distancia aquí acá, que vendría siendo la flecha de esta cuerda, ¿cierto? Con este radio. Entonces eso es lo que vamos a hacer ahora. Vamos a calcular la flecha de este triángulo. Entonces, para esta situación, obviamente, se nos va a formar un triángulo rectángulo si prolongamos pues estas líneas, ¿cierto? Vamos a dividir la cuerda entre dos, y esa cuerda pues la vamos a dividir por la hipotenusa, que en este caso viene siendo el radio. Le vamos a sacar la inversa del seno y nos va a dar el ángulo que se nos forma acá, ¿cierto? Con ese ángulo, ya conociendo el ángulo, pues, y la hipotenusa, pues vamos a multiplicar la hipotenusa por el ángulo, por el coseno del ángulo, porque necesitamos hallar es el cateto de acá, ¿cierto? Y la distancia que nos dé en este cateto acá, pues se la vamos a restar al radio, porque obviamente el radio pasa por todo esto, y ahí vamos a hallar la diferencia que hay de aquí a acá, que viene siendo la flecha para esta situación, y vendría siendo la siguiente forma. Este es el triángulo que les había mencionado, ¿cierto? Donde tenemos la mitad de la cuerda, en este caso vendría siendo 475. Tenemos la hipotenusa, que es el radio, de 3500. Entonces, para desarrollar esto, como lo había dicho, pues utilizamos para el ángulo, utilizamos esta formulita, que es seno a la menos 1 entre paréntesis la división entre el cateto opuesto, que vendría siendo 475 sobre 3500, que viene siendo la hipotenusa. Eso nos va a dar, si hacemos esta calculadora, que el grado de acá es de 7.8 grados, ¿cierto? Y para hallar el cateto adyacente, pues cogemos la hipotenusa 3500 y lo vamos a multiplicar por el coseno del ángulo que acabamos de hallar. Eso nos va a dar que tiene un cateto adyacente de 3467.6. Para hallar la flecha que necesitamos, pues simplemente vamos a restar los 3500 con los 3467 y nos va a dar que tiene esa parte de allí una flecha de 32.4. Ya teniendo estos dos datos, ¿cierto? La flecha y los grados que hallamos del primer triángulo, y ahora sí podemos hacer las triangulaciones para hallar en el otro triangulito los catetos correspondientes para calcular cada una de los radios que necesitamos, ¿cierto? Que si volvemos acá vendría siendo este triangulito de aquí, ¿cierto? Ya calculamos la flecha, que viene diciendo la hipotenusa, y también tenemos este ángulo de acá, que es el de 74.35. Tenemos que calcular entonces su cateto adyacente para el ángulo y su cateto opuesto para el ángulo, ¿cierto? En donde con este cateto opuesto será la flecha para calcular el radio de la rolada de la lámina, ¿cierto? Y con ese radio posteriormente vamos a calcular obviamente el desarrollo total del segmento. Y con este cateto adyacente va a ser nuestra flecha para calcular el radio de corte de esta parte de acá, es decir, el radio de corte de esta sección de acá, que no va a ser este mismo radio, porque obviamente este radio es
sobre este eje de simetría de acá. Pero la lámina está inclinada y esta inclinación hace que ya el corte sea diferente. Cuando ya se role y se le dé obviamente el radio pertinente, al ubicarse con estos respectivos grados, pues nos va a dar tal cual como pide el requerimiento. Entonces, volviendo acá, tenemos este triangulito, que es el triángulo que acabo de mencionar, donde tenemos hipotenusa, que fue la flecha que acabamos de hallar, 132.4, y el ángulo, que es de 74.35, que fue el que hallamos acá. Tenemos que calcular su cateto opuesto y su cateto adyacente. Ya sabemos que para calcular los catetos simplemente utilizamos su correspondiente formulita, ¿cierto? Para el cateto opuesto, pues simplemente tomamos la hipotenusa 32.4 por el seno del grado, ¿cierto? Que es de 74.35. Eso nos va a dar que tiene un cateto opuesto de 31.2, vendría siendo este lado acá. Y el cateto adyacente, pues hacemos la misma operación, simplemente que utilizamos la función de coseno. Eso nos va a dar que tiene 8.7 el cateto adyacente. Entonces 32.2 vendría siendo la flecha para calcular el radio de la rolada de la lámina, y 8.7 vendría siendo la flecha para calcular el radio de corte de la lámina. Entonces, para calcular el radio vamos a utilizar la formulita que ya eso se la había enseñado en unos videos anteriores, la formulita del radio, en el cual nos dice que es flecha sobre 2 más la cuerda al cuadrado sobre 8 veces la flecha. Aquí vamos a calcular el radio de la rolada de la lámina, ¿cierto? Entonces vamos a utilizar como flecha el 32.2. Ya sabemos que la cuerda es la misma cuerda que tiene la lámina y que nos la dan en el requerimiento, en este caso 950. Entonces, al reemplazar esta formulita nos va a quedar que es 32.2 sobre 2 más la cuerda, que es 950 al cuadrado, sobre 8 veces la flecha, ¿cierto? Multiplicado. Hacemos esto en la calculadora y nos va a dar que ese radio es de 3631.4. El radio de la rolada. Mire que ya cambian con los radios que nos muestran acá en el plano de requerimiento, ¿cierto? Que nos dice que el radio de corte en la lámina, pues, sobre su eje es de 3500, pero obviamente sobre ese eje, pero no tiene incidencia sobre la propia lámina, porque la lámina va inclinada, ¿cierto? Tiene unos grados de inclinación y por ende el radio de rolado es completamente diferente, y aquí nos demuestra que así es de 3631.4. Ya con base a este radio podemos calcular digamos que el desarrollo, ¿sí?, de lo que vamos a necesitar de la lámina estando plana, que porque ese role, cuánto nos daría para dar con esa cuerda que se requiere, ¿cierto? Pero antes de eso tenemos que calcular los grados que nos da dicho segmento, ¿cierto? Volviendo acá, vamos a calcular los grados, ¿cierto? Los grados que se nos forman en este segmento. En este segmento necesitamos calcular estos grados aquí para así saber el perímetro o el desarrollo de esta lámina, ¿cierto? Entonces, para eso vamos a hacer lo siguiente. Entonces, para hallar los grados, para calcular el perímetro o el desarrollo, vamos a utilizar esta siguiente formulita, que es la misma que se utiliza siempre que vamos a calcular los grados, ¿cierto? De hacer seno a la menos 1 entre paréntesis la división de, en este caso, la mitad de la cuerda, que es 475, sobre el radio que acabamos de hallar, porque obviamente es para calcular sobre la lámina que se va a rolar. Entonces tenemos que utilizar el radio de la rolada, ¿cierto? Vendría siendo 3631.4. Eso nos va a dar en el calculadora 7.51 grados. Pero como apenas estamos calculando la mitad, necesitamos el ángulo completo, entonces lo multiplicamos por 2 y nos va a dar que es 15 grados, ¿cierto? Ya sabemos que 15 grados es el radio, son los grados del segmento que necesitamos calcular para su desarrollo. Entonces, ahora sí, para calcular ya el desarrollo, el perímetro de la lámina que vamos a necesitar estando plana para poder rolar, que nos quede con las dimensiones requeridas, vamos a hacer lo siguiente. Vamos a utilizar el diámetro neutro. Ya sabemos que siempre, como siempre se lo he dicho, amigos, siempre que se va a utilizar láminas que se van a rolar, hay que trabajar con los diámetros neutros. Y el diámetro neutro es tomando este radio, multiplicarlo por 2, ¿cierto? Y se le suma, porque obviamente este radio que estamos calculando aquí es el radio interno, y se le suma el espesor de la lámina. Habíamos dicho que era lámina de 3/8, es decir, que eso se le suma esos 3/8 que vienen siendo 9.5, 9.3, no recuerdo bien. Lo que significa la lámina de 3/8
y eso nos va a dar que el diámetro neutro es de 7272. Eso lo vamos a multiplicar por pi, 3,1416, y lo multiplicamos por los grados, que es 15, todo eso sobre 360. Eso nos va a dar que el desarrollo de la lámina antes de rolarse es de 952 milímetros. Y por último, vamos a calcular el radio de corte de la lámina, ¿cierto? Entonces, para el radio de corte de la lámina, habíamos dicho pues que vamos a utilizar como flecha el otro cateto, que es el cateto adyacente, que nos dio 8.7. Vamos a reemplazar exactamente esta misma formulita con la que calculamos este radio, pero ya aquí la flecha ya no es 32.2, sino la otra flecha, que es de 8.7. Aquí está. Reemplazamos todo esto en la calculadora y nos va a dar que el radio de corte es de 12.962.6. Entonces aquí ya calculamos todas las medidas para dicha lámina. Y así, amigos, nos viene quedando la lámina para ese tipo de requerimiento. Donde tenemos pues aquí ya está para hacer la lámina, obviamente el trazo de la lámina en plano previo a la rolada, donde tenemos la longitud, cierto, que fue el que nos dio en el desarrollo, que fue 952. Tenemos la longitud, que fue de 1298, calculado en el primer triángulo, y tenemos este radio de corte, cierto, que nos dice que es de 12.962.6. Eso implica que como la lámina es simétrica, este radio acá también es exactamente igual a este. Así que cuando ya la metamos en la roladora y que la cuerda que nos piden en el plano, alcancemos la cuerda, cuando ya ubiquemos la lámina, que se coloque pues inclinada en su posición, nos va a quedar que este radio de corte, que es de 12.962, va a quedar midiéndolo sobre su eje, ya va a ser de 3.500, dando el radio que pide el requerimiento. Obviamente estos son radios, como muy bien lo he dicho, son radios de segmentos elípticos, como yo se lo había ya mencionado cuando tocamos ese tema de las elipses. La elipse está conformada básicamente por 3 tipos de radios. Y aquí, como esto es un segmento, o sea, no es toda la elipse completa, sino una parte de la elipse, aquí simplemente va a aplicar uno de esos radios. Entonces, por esa razón, se puede simplemente con un radio ya definido dar con ese punto de corte. Bueno, amigos, para un próximo video voy a hacer voy a aplicar el desarrollo utilizando estos conceptos, ¿sí? Por eso quise subir primero este, y igual les voy a dejar en la descripción del video el video que subí hace tiempo, que donde hacía referencia a este tema del cálculo de los radios de los segmentos elípticos, porque voy a subir un video en donde voy a explicar el desarrollo de una tolva, de una transición, ¿sí? En donde se utilizan estos conceptos. Entonces, nada, amigos, pues estaremos pendientes para ese próximo video.